En el pequeño pueblo de San Miguel, perdido entre las colinas del centro de México, el tiempo parecía haberse detenido. Las estrechas calles, pavimentadas con piedras desgastadas, las pequeñas casitas de techos terracota y la iglesia de San Francisco, el corazón del pueblo. Pero el verdadero alma de este lugar era el viejo campanero Jesús Mendoza. Durante más de 60 años, cada mañana y cada tarde, sus manos arrugadas pero todavía fuertes hacían cantar a las campanas, proclamando a todos el comienzo y el final del día. Todos conocían a Jesús, desde los más pequeños hasta los mayores. Su figura encorvada, bajo un viejo sombrero de paja, con un rostro surcado por arrugas como un antiguo mapa, y ojos del color del chocolate amargo. Nunca tenía prisa, desplazándose por el pueblo a paso lento, como si llevara a cuestas una invisible carga de responsabilidad. Y solo cuando subía al campanario, sus movimientos se volvían sorprendentemente ligeros, y su espalda se enderezaba, como si se quitara 10 años de encima. Los niños del pueblo adoraban reunirse alrededor del anciano y escuchar sus inusuales historias. «Tengo llaves del cielo», les decía en voz baja, sin un atisbo de vanidad, solo una profunda convicción. Y sacaba de su bolsillo un manojo de viejas llaves de varios tamaños. Cada campana es una puerta, y cada toque es una llave que abre determinadas puertas celestiales para que sus oraciones puedan ascender directamente a Dios. Para los habitantes de San Miguel, el sonido de las campanas era más que un simple ruido. Era la voz de su pueblo, el ritmo de su vida. El alegre repique anunciaba bodas y nacimientos. El profundo y medido sonido acompañaba los funerales, y el angustioso tañido advertía del peligro. Pero lo que más amaban la gente era el toque de la tarde. 3 suaves campanadas, seguidas de una melodía, como una canción de cuna para todo el pueblo. Nadie recordaba cuándo fue la primera vez que Jesús tomó las cuerdas de las campanas. Parecía haber estado siempre allí, arriba, más cerca del cielo que los demás. Y aunque muchos sonreían al escuchar sus historias sobre las llaves del cielo, en el fondo de su ser, cada habitante de San Miguel creía: si alguien puede tocar las puertas celestiales, ese es su Jesús. Jesús nació en este mismo pueblo una fría mañana de diciembre de 1932, cuando las campanas sonaban para el servicio de Navidad. Tal vez por eso su vida estuvo tan entrelazada con ellas. Su padre, Ricardo Mendoza, era un simple granjero, y su madre, Dolores, horneaba el mejor pan de la región. La infancia de Jesús transcurrió como la de todos los chicos del campo, ayudando a sus padres, jugando en las polvorientas calles y yendo a la iglesia los domingos. Pero había algo especial en él. Podía pasar horas sentado a los pies del campanario, mirando hacia arriba, observando cómo el viejo Felipe, el campanero de aquel entonces, tiraba de las cuerdas. Cuando Jesús cumplió 15 años, ocurrió una tragedia que cambió su vida para siempre. Durante una fuerte tormenta, el río se desbordó y anegó la parte baja del pueblo. Entre los fallecidos estaban sus padres. Jesús se quedó completamente solo. Fue entonces cuando el padre Alejandro, el sacerdote local, le ofreció al huérfano vivir en la iglesia, ayudando con las tareas del hogar. En esos días difíciles, Jesús subió al campanario y tomó las cuerdas por primera vez. Sucedió una noche, cuando el viejo Felipe cayó enfermo con fiebre. El chico, que durante años había observado al campanero, decidió reemplazarlo. Y ocurrió un milagro. De sus manos inexpertas fluyó una melodía tan penetrante y pura que la gente en las calles se detuvo y se persignó, levantando la vista al cielo. Después de eso, Felipe mismo le ofreció a Jesús convertirse en su aprendiz. «Tienes un don especial»,
dijo el anciano. Tus manos están hechas para las campanas. Jesús aprendió el arte del campanero durante 3 años. Descubrió que cada campana tiene su carácter, su voz, y que debía tratarse con especial cuidado. Aprendió a crear melodías que hacían que la gente llorara de emoción y a producir sonidos estruendosos que purificaban el aire del dolor. Cuando Felipe murió, Jesús hizo un voto: servir a las campanas y a la iglesia hasta el final de sus días. Y así, durante 50 años, bajo nieve y sol, en enfermedad y salud, subía por los desgastados escalones de piedra para conectar la tierra y el cielo de la única manera que conocía: el tañido de las campanas. Sus dedos estaban endurecidos por las cuerdas. Su espalda se había encorvado, pero en sus ojos aún ardía la misma llama de fe que el día en que hizo cantar las campanas por primera vez. Para Jesús, las campanas nunca fueron solo trozos de metal. Las trataba como seres vivos, cada una con su carácter y propósito. El pequeño Miguel, la campana más antigua, fundida en el siglo XVII, con una suave voz plateada, para las oraciones matutinas. Domingo, la intermedia, con un tono aterciopelado, para los servicios dominicales. Y Gabriel, la más grande, que reverberaba con un poderoso bajo que se escuchaba a kilómetros a la redonda, para eventos especiales y advertencias de peligro. Pero lo más importante en la filosofía de Jesús era su firme convicción. Cada toque es una llave especial que abre determinadas puertas en el cielo. «Ven», explicaba, mientras se sentaba en un banco frente a la iglesia y examinaba sus viejas llaves. El cielo está compuesto de muchas puertas para diferentes oraciones. Algunas son para pedir lluvia, otras para oraciones por salud y otras para expresar gratitud. Cuando los niños le preguntaban cómo lo sabía, el anciano sonreía y decía: «Lo siento en mis manos. Cuando toco correctamente, la cuerda parece moverse por sí sola bajo mis dedos, y en el aire hay una ligera ligereza. Entonces sé que la puerta se ha abierto». Algunos adultos se reían de estas afirmaciones, considerando las excentricidades del anciano. Pero la mayoría de los habitantes de San Miguel, incluso los más prácticos, respetaban su fe. Particularmente, Jesús tenía un cariño especial por el toque durante los eventos importantes de la vida. Para cada boda, creaba una melodía especial, observando a los novios, intentando captar la esencia de su relación y trasladarla al sonido. Para el nacimiento de un niño, utilizaba suaves y alegres notas. Y cuando un anciano dejaba el pueblo, Jesús encontraba notas que hacían que incluso el más amargo dolor se volviera un poco más ligero. Gradualmente, la gente notó una extraña peculiaridad. Cuando tocaba Jesús, el clima a menudo cambiaba. Si el pueblo sufría de sequía, su toque rítmico en dirección al cielo, pidiendo lluvia, a menudo precedía a las anheladas nubes. Si, por el contrario, las lluvias se retrasaban y amenazaban la cosecha, su melodía brillante parecía despejar las nubes. Por supuesto, las coincidencias no sucedían siempre, pero con suficiente frecuencia como para dar lugar a una creencia en el pueblo. El viejo Jesús realmente tiene las llaves del cielo. El propio campanero nunca presumía de estas coincidencias y se sentía un poco incómodo cuando sus vecinos le agradecían por la lluvia o el sol que supuestamente había invocado. «Solo llamo», decía él. «Siempre abre Dios». Con los años, la antigua iglesia de San Francisco comenzó a sentir cada vez más el peso del tiempo. Las paredes blancas se cubrieron de grietas, el techo goteaba en varios lugares durante fuertes lluvias, y los bancos de madera chirriaban bajo el peso de los feligreses. Pero lo que más preocupaba era el campanario. La mampostería había cedido, y un ingeniero de la ciudad vecina
invitado por el preocupado padre Gabriel, sacudió la cabeza. Se necesita una reparación seria. De lo contrario, la estructura podría colapsar. La reparación requería dinero. Mucho dinero para un pueblo tan pequeño como San Miguel. En una reunión del consejo, después del servicio dominical, se discutieron varias opciones de recaudación de fondos. Fue entonces cuando Diego Hernández, un exitoso empresario que había crecido en el pueblo, pero que había dejado de vivir allí hacía tiempo, propuso una solución moderna. Mi fondo de construcción está listo para brindar dinero, pero también modernicemos el sistema. ¿Por qué necesitamos campanas mecánicas en el siglo XXI? Podemos instalar un sistema electrónico con altavoces, el mismo sonido, pero sin el riesgo de colapso, y no necesitaríamos a alguien que subiera cada día por una escalera peligrosa. La propuesta provocó intensos debates. Los jóvenes apoyaban la idea. Era moderno, seguro y práctico. Los ancianos sacudían la cabeza. ¿Qué tipo de toque es ese si lo produce una máquina y no una mano o un corazón humano? El padre Gabriel se encontraba en una posición complicada. Valoraba las tradiciones, pero la seguridad de los feligreses y la preservación del edificio era su deber directo. Jesús permaneció en silencio en esa reunión. Estaba sentado en un rincón del salón, jugando con sus viejas llaves en su bolsillo, y su rostro no mostraba nada más que profunda tristeza. Solo cuando todos se dispersaron, se acercó al sacerdote y dijo en voz baja: «Padre, un sistema electrónico no podrá abrir las verdaderas puertas celestiales. Será solo ruido, no la voz de la fe». Esa noche, Jesús no pudo dormir. Por primera vez en años, las dudas se infiltraron en su corazón. ¿Y si todas sus ideas sobre las campanas y las llaves del cielo eran simplemente fantasías del anciano? ¿Y si solo se aferraba a una hermosa metáfora para darle sentido a su vida sencilla? Tal vez Diego tenía razón, y en el mundo moderno no había lugar para personas como él. Con un corazón pesado, subió al campanario antes del amanecer. Acarició el metal áspero de las campanas, sintiendo bajo sus dedos el patrón desgastado por el tiempo. «Si su tiempo ha pasado, lo aceptaré», susurró. Pero cuando los primeros rayos del sol tocaron las campanas y éstas parecieron cobrar vida en la luz dorada, Jesús sintió cómo las dudas se desvanecían. ¿Cree en sus llaves o no? Pero detrás de estas campanas hay una historia de todo un pueblo, y las protegerá hasta el final. Una semana después de la reunión, el cielo sobre San Miguel se oscureció. Por la tarde, nubes de tormenta llegaron del monte y comenzó una lluvia como no se recordaba ni siquiera por los ancianos. El agua corría por las calles como ríos, desgastando los caminos. A medianoche, quedó claro que el arroyuelo, normalmente tan tranquilo, se había hinchado y se desbordaba. Todo el borde inferior del pueblo estaba en peligro de inundación. La gente, en pánico, recogía a sus hijos y pertenencias valiosas, intentando mudarse a las colinas. El padre Gabriel abrió las puertas de la iglesia, situada en la colina, invitando a todos a buscar refugio allí. En la oscuridad y el ruido de la lluvia reinaba el caos, gritos, llantos de niños, el balido de ganado al que intentaban alejar del agua inminente. Y de repente, a través del ruido de la tormenta, resonó el sonido puro y poderoso de una campana. Era la voz de Gabriel, la más grande de las tres, que sonaba de manera diferente a la habitual. No siniestra, como un tañido de alarma, sino segura y persistente, como si se abriera camino a través del velo de lluvia hacia los mismos cielos. La gente se detuvo, levantando la vista al campanario iluminado por relámpagos, donde la figura de Jesús aparecía en sombras.
El viejo campanero esa noche superó sus propios límites. De pie sobre el suelo resbaladizo del campanario, empapado hasta los huesos, tocaba como nunca lo había hecho en su vida. Sus manos parecían saber intuitivamente qué hacer, a veces suaves toques, otras con fuertes golpes, y una extraña melodía pulsante que nadie había escuchado antes. Es difícil decir si duró 10 minutos o una hora, pero gradualmente ocurrió lo que luego se llamaría un milagro. La lluvia comenzó a amainar. Primero fue solo un breve respiro. Luego se hicieron cada vez más prolongados los intervalos entre los torrentes, y al amanecer el cielo comenzó a despejarse. El agua detuvo su ascenso justo en las puertas de las casas del pueblo bajo y comenzó a retroceder. Pero eso no fue el único milagro de aquella noche. Diego Hernández, el empresario que había propuesto reemplazar las campanas, se encontraba en la iglesia junto con otros. Había venido a pasar el fin de semana visitando a su madre y se encontró en medio de la inundación. Esa noche, escuchando el sonido de las campanas, recordó su infancia, cuando igual miraba hacia arriba al campanario, fascinado por la melodía que extraía el joven Jesús. Recordó cómo al día siguiente corrió al campanario y le suplicó al campanero que le mostrara las campanas, cómo Jesús lo levantó, siendo pequeño, para que pudiera tocar el frío metal. Por la mañana, cuando el peligro había pasado, Diego se acercó a Jesús, cansado y demacrado, y simplemente dijo: «Tus campanas se quedarán donde están, señor Mendoza, y tus llaves del cielo siguen funcionando». La restauración de la iglesia llevó casi un año. Todos se unieron para recaudar fondos. Cada uno contribuyó lo que pudo. Diego no solo renunció a la idea del sistema electrónico, sino que incluso asignó fondos adicionales para reforzar el campanario. Los constructores quitaban las campanas con cuidado para reforzar las paredes y los techos, y luego las volvían a colocar bajo la atenta mirada de Jesús, que cada día acudía a la obra y se aseguraba de que se tratara a sus protegidas con respeto. Durante ese tiempo, en la vida del viejo campanero, apareció una persona inesperada, un niño de 10 años, Ramón Ortega, nieto de María, la dueña de la panadería local. El chico, con cabellos oscuros en mechones y ojos inteligentes, comenzó a venir a la iglesia después de la escuela a observar la construcción. Pero a diferencia de otros niños, le interesaban no tanto las excavadoras y grúas, sino las campanas mismas, que habían sido colocadas temporalmente en el patio sobre soportes especiales. Un día, Jesús notó cómo el niño tocó con cuidado a pequeño Miguel, y luego apoyó la oreja en el metal, como si intentara escuchar su voz en el silencio. «¿Lo escuchas cantar?», preguntó Jesús, acercándose sigilosamente. El niño se sobresaltó, pero no se echó atrás. «No, señor, está silencioso». «Las campanas nunca están completamente calladas», sonrió el anciano. «Siempre están listas para responder. Solo hay que saber cómo escuchar». Desde ese día, Ramón comenzó a visitar a Jesús, primero con preguntas cautelosas sobre las campanas, luego con creciente confianza, mostrando un interés genuino en el arte del campanero. Jesús, que nunca había tenido hijos, encontró extraño placer en estas conversaciones con el curioso niño. Cuando las campanas fueron devueltas a su lugar, Jesús llevó a Ramón con él al campanario. Era la primera vez en 50 años que el campanero dejaba entrar a alguien en su santuario. Le mostró al niño cómo sostener adecuadamente las cuerdas, cómo sentir el peso de cada campana, cómo extraer un sonido puro. «¿Pero cómo saben cuál toque es para qué?», preguntó Ramón. «Mi corazón me lo indica», respondió Jesús. «Cuando sirves a las campanas el tiempo suficiente, comienzas a entender su lenguaje».
No estoy seguro de que pueda hacerlo así, dudó el niño. Todos nacemos con música en el alma, dijo Jesús. Simplemente, no todos encuentran su instrumento. Ya has dado el primer paso. Has escuchado el llamado de las campanas. Así comenzó un largo y pausado aprendizaje. Ramón venía después de la escuela, y Jesús, pacientemente, le enseñaba los fundamentos del oficio. Primero ritmos sencillos, luego patrones de sonido más complejos. El niño resultó ser un aprendiz capaz. Sus manos parecían recordar lo que nunca habían aprendido. Los habitantes del pueblo se reían. ¿Para qué aprender un oficio antiguo en tiempos modernos? El mundo estaba cambiando. La tecnología avanzaba. Pero ni Jesús ni Ramón prestaron atención a esas conversaciones. Para ellos, el campanario se convirtió en un lugar especial, donde el tiempo parecía ralentizar su marcha. Los años pasaron. Ramón creció y se convirtió en un joven fuerte, pero no dejó su pasión por las campanas. Y Jesús sentía cada vez más cómo el tiempo pasaba. Las manos, siempre tan seguras en las cuerdas, comenzaron a temblar. Subir por la empinada escalera del campanario comenzó a requerir más y más esfuerzo. Y el invierno pasado, una grave bronquitis lo dejó sin fuerzas de recuperación total. Con 85 años, Jesús sabía que sus días estaban llegando a su fin. No sentía temor, sino una tranquila aceptación. Pronto, su servicio concluiría. Por las noches, empezaron a visitar sus sueños un extraño sueño. Subía por una escalera, pero no era el campanario de la iglesia de San Francisco, sino una torre desconocida que se elevaba hacia las nubes, y en la cima lo esperaban campanas extraordinarias, enormes, brillantes, con voces que ningún ser humano había escuchado en la tierra. En un día de primavera, cuando el almendro floreció por todo el pueblo, cubriendo las calles con pétalos blancos, Jesús despertó con una inusual ligereza en su cuerpo. Los dolores, que desde hace tiempo habían sido sus compañeros constantes, parecían haber retrocedido. Se vistió con más cuidado de lo habitual. Sacó de su cofre un viejo, pero limpio traje que solo se ponía en grandes festividades. ¿A dónde va usted, Jesús?, preguntó una vecina sorprendida al encontrarlo tan arreglado. Hoy tengo un día importante, Consuelo, respondió el anciano con una sonrisa enigmática. Llegó a la iglesia paso a paso, disfrutando cada momento del camino. El tibio sol primaveral, las risas de los niños que jugaban en la plaza, el aroma del pan fresco de la panadería de María Ortega. En la entrada de la iglesia lo esperaba Ramón. Sentí que vendrías hoy, dijo el joven, y algo en su mirada indicó a Jesús que Ramón también comprendía la importancia de ese día. Juntos subieron al campanario, Jesús al frente, Ramón detrás, listo para ayudar al anciano en los empinados escalones. Pero ese día, Jesús subió con una sorprendente ligereza, como si los años se cayeran de sus hombros con cada paso que daba hacia arriba. Al llegar a la plataforma superior, el campanero miró durante mucho tiempo hacia el horizonte, al pueblo extendiéndose abajo, a los campos y colinas, a las distantes montañas envueltas en neblina azul. Luego se volvió hacia sus campanas, acariciando con amor cada una, y sacó de su bolsillo el viejo manojo de llaves. Hoy tocaré un toque especial, Ramón, dijo. Escucha atentamente. Y las campanas empezaron a sonar. Pero no era una melodía habitual. Incluso Ramón, que conocía todos los toques de memoria, nunca había escuchado algo así. En esa música sonaba toda la vida de Jesús, la alegría infantil y la tristeza juvenil, la confianza madura y la sabiduría anciana. El sonido se expandía más allá de los límites de San Miguel, y la gente se detenía, alzando la mirada al cielo, sintiendo que algo extraordinario estaba sucediendo.
Cuando el último sonido se desvaneció en el aire primaveral, Jesús se volvió hacia Ramón y le tendió el manojo de llaves. «Ahora es tu turno, hijo mío», dijo en voz baja. «Cuídalas. Abren no solo las puertas celestiales, sino también los corazones humanos». Esa noche, Jesús durmió en su cama en paz y no despertó jamás. Y en su rostro se dibujó una ligera sonrisa de quien ha cumplido con su deber hasta el final. El funeral de Jesús fue el más concurrido en la historia de San Miguel. No solo vinieron todos los habitantes del pueblo, sino que llegaron personas de los pueblos vecinos e incluso de la lejana ciudad. Llegaron aquellos que alguna vez nacieron aquí. Permanecieron en silencio, con la cabeza inclinada, mientras Ramón sonaba las campanas. No un toque de luto, sino ese mismo, especial, que le había enseñado Jesús en su último día. Después del funeral, el padre Gabriel anunció que por decisión unánime del consejo parroquial, el nuevo campanero sería Ramón Ortega. Nadie protestó. Todos vieron cómo el joven aprendió del maestro a lo largo de todos esos años, y escucharon cómo resonaban excelentemente las campanas en sus manos. La vida en el pueblo continuó su curso. Ramón, que trabajaba durante el día en el taller de su tío, subía cada mañana y cada tarde al campanario para que las campanas siguieran marcando el tiempo para los habitantes de San Miguel. Cuidaba el viejo manojo de llaves, aunque no estaba seguro de que comprendiera su significado tan profundamente como Jesús. Una noche, una pequeña niña se acercó a él en el campanario. Lupita, la hija de la maestra, de 7 años. Ella observaba en silencio cómo Ramón se preparaba para el toque de la tarde, y de repente preguntó: «¿Es cierto que sus campanas abren puertas en el cielo?» Ramón sonrió. ¿Cuántas veces él mismo había hecho preguntas similares al viejo Jesús? «Verás», dijo, «creo que no se trata tanto de las campanas, sino de la fe. Cuando crees de todo corazón, cualquier sonido puede alcanzar el cielo». Esa noche, Ramón soñó con Jesús, no como viejo y encorvado, sino sorprendentemente erguido y fuerte, parado en un imponente campanario entre las nubes. «Dijiste la respuesta correcta a la niña», dijo. «Pero recuerda, las verdaderas llaves no son las que cuelgan de un anillo, sino las que están en tu corazón». Los años transcurrieron. El mundo a su alrededor cambió. En San Miguel llegaron nuevas tecnologías: Internet, televisión satelital, teléfonos inteligentes. Muchas tradiciones desaparecieron, pero las campanas seguían sonando cada mañana y cada tarde, recordando que hay cosas que son intemporales. Aún se cuenta en el pueblo la historia del viejo Jesús y sus llaves del cielo. Los turistas que vienen a admirar la antigua iglesia a menudo le preguntan a Ramón, ahora un hombre maduro, con canas en el cabello, si todo eso es verdad. «Lo importante no es tanto lo que yo responda», les dice, «sino en qué ustedes están dispuestos a creer». Y a veces, en días especialmente claros, cuando el sol dorado acaricia la cúpula de la iglesia y el sonido de las campanas se escucha en el aire limpio, hasta los más acérrimos escépticos levantan la vista al cielo y por un instante sienten que allí, realmente, se abren puertas especiales, dejando pasar las oraciones, esperanzas y sueños humanos. Gracias por ver esta historia sobre el viejo campanero Jesús y sus maravillosas llaves del cielo. Si ha tocado su corazón, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Aquí encontrarán muchas más historias que recuerdan la fe, la bondad y esos valores eternos que nos hacen humanos. Además, esperamos mucho sus comentarios. Cuéntenos, ¿qué piensan sobre la historia de Jesús? ¿Han tenido en su vida personas como nuestro campanero, guardianes de tradiciones y sabiduría? O quizás, ustedes mismos han recibido alguna vez sus llaves del cielo.
Cada uno de sus comentarios es una continuación de la conversación iniciada por esta historia. Compartan sus pensamientos y no olviden darle me gusta si les ha gustado la historia. Hasta la próxima.